Abramos nuestras Biblias en Santiago capítulo 3. Y ya hemos terminado el capítulo 2 hablando de la fe y las obras. Y ahora vamos a entrar a otro tema muy importante, hermanos, que tenemos que ponerle mucho enfoque a este tema del cual Santiago nos va a hablar. ¿Por qué digo que debemos de poner un énfasis y mucha atención en este tema? Hermanos, porque muchas de las iglesias han sido debilitadas por no entender y por no saber controlar la lengua. Yo le he puesto a esta serie de predicaciones la lengua, veneno mortal. Y créanmelo, hermanos, créanmelo que familias, iglesias, amistades, sociedades se han desbaratado por el mal uso de la lengua. Y este es el tema que Santiago nos va a hablar. La lengua es un miembro tan pequeño, pero que trae un mal tan grande por no saberlo controlar. Esto lo podemos ver en las personas del mundo. Las personas del mundo no tienen control de lo que dicen. Ellos hablan, dicen, alegan y así calumnian a las personas, pero a ellos no les importa. Pero a nosotros nos debe de importar al 100%, no 90%. No 80%, al 100% debe de interesarnos a nosotros esta enseñanza, ¿sí? Porque es el miembro más peligroso que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y Santiago nos va a hablar de este tema. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a ver estos dos versículos nada más. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vamos a hacer una oración hasta aquí. Señor, te glorificamos, Señor, y te exaltamos a ti, Padre, porque solamente tú, Señor, nos ayudas y nos guías en nuestra manera de vivir cristiana, en tu servicio y en tu amor. Mi Dios, gracias, Señor, ayúdanos a ser siervos tuyos y que siempre seas glorificado en nuestras vidas. Te pedimos, Padre de amor, que tú nos guíes, que tú nos enseñes y que tú nos fortalezcas día con día en nuestro caminar. Te pedimos, Padre de amor, que siempre tengas misericordia para nosotros, que siempre tu gracia sea para con nosotros. Y mi Dios, que todo tu favor, mi Dios, esté con nosotros, porque ciertamente somos carne. Y mi Dios, necesitamos aprender más y más de ti. En esta tarde, Señor, sé glorificado por los cantos, por la enseñanza de Humberto y por todos los que estamos aquí, Señor, congregados en tu nombre. Mi Dios, congregados porque tú aquí estás, porque cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo que tú nos has prometido. Muchas gracias por todo, mi Dios, y te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Hermanos, y su tema, fíjense que es de importancia cómo Santiago empieza el tema de la lengua. Es muy importante ver cómo Santiago empieza este tema de la lengua. ¿Por qué? Porque fíjense cómo dice: hermanos míos. Hasta aquí, ¿cuántos hermanos míos llevamos? ¿Unos 4? ¿Sí? ¿Quién da más? Se los dejé de tarea. No los han contado, ¿verdad? Bueno, la frase común en donde Santiago va a empezar a hablar de otro tema. Sabemos que ese hermanos míos es para suavizar lo que Santiago nos va a decir adelante. Y hermanos míos, ahora les digo también a ustedes, con el ejemplo de Santiago,
vamos a suavizar lo que viene, porque yo creo que vamos a ser confrontados. Yo fui confrontado cuando estoy estudiando esto. Y dice, pero fíjense cómo empieza su tema Santiago. Dice, hermanos míos, después de la coma, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Es bien importante que Santiago empieza por los líderes, pero nos hace una advertencia antes de que nosotros entremos a este tema. Y hermanos, lo primero que podemos ver es que Santiago le invita a sus oyentes a no hacerse maestros a la instantánea, maestros a la maruchá. Pues yo quiero predicar y yo quiero hacerlo y ya mañana me proclamo pastor. Pues yo quiero ser maestro y mañana yo me pongo como maestro. ¿Saben por qué Santiago empieza con este tema? Porque es muy delicado, hermanos, aquel que va a predicar. Es muy delicado para nosotros los que estamos predicando qué es lo que vamos a hablar. A primera vista parece que Santiago nos invita a no hacernos maestros, ¿verdad? Porque dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros. Pero en otras palabras, Santiago está diciendo, hermanos míos, no se hagan ustedes maestros nada más porque ustedes quieren o porque se les hinchó la cabeza de que ustedes son maestros. ¿Por qué? Ya lo dije, llevamos una responsabilidad muy grande. Ahora vamos a ver un poquito del contexto en el que piensan los oyentes de Santiago. Para los judíos, el rabino era lo más grande de conocimiento y se le llamaba rabí, a Jesús le llamaban rabí. Pero en el término judío, rabí significaba mi grande. Quería decir que el maestro en Israel estaba aquí, porque conocía, porque enseñaba, ¿sí? Eso era lo que ellos entendían. Y el prestigio que eso trae es mucho, ¿cierto o no es cierto? Y eso es lo que ambicionan muchas personas. ¿Cuántos no vemos cuántas personas se levantan como pastores? Ahora hasta se llaman apóstoles. Hasta se llaman profetas. Pero la pregunta es, ¿quién los envió? ¿Quién los puso ahí? Y muchos dicen, es que tuve un sueño. Es que Dios me habló. Lo que decía Humberto hace rato. Yo sé cómo Dios hace las cosas, que va a conectar con lo que tú hablaste, Humberto. Sí, sinceramente. Y ellos ya se autoproclamaron apóstoles. Ya se proclamaron pastores. Ya se proclamaron maestros. ¿Saben por qué esas personas se proclaman apóstoles, maestros y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque el prestigio. Voy a dar a conocer mi ministerio. Y grandes campañas, grandes cosas, para que digan, no, el apóstol fulano de tal, no, el ungido de Dios, no, respetémoslo, besémosle la mano. Créanmelo, la cristiandad de hoy en día cae en ese tipo de cosas, porque se proclaman ser apóstoles, maestros. Ese es también el problema, hermanos, de ese prestigio. Y ese es el problema también de la Grey en exaltar por sublime a sus pastores. ¿Sí? Aquí hay de dos. La responsabilidad que lleva el pastor. Pero bueno, ahorita voy más adelante. Pero entonces, ¿quién envió a esas personas? ¿Quién? Esta palabra maestro es una persona que enseña. Eso lo entendemos. Ese es maestro aquí en China. Y en la Biblia, en hebreo y en griego. Es el que enseña a otro.
Ese es un maestro. Ahora, lo que está diciendo Santiago es aquel que va a enseñar a los demás. Aún en la iglesia primitiva, por ejemplo en Corintio, en el capítulo 14, Pablo dice a la congregación: si alguno trae salmo, trae himno o trae palabra para compartir, se le daba la oportunidad a las personas de compartir. ¿Ya? Pero a lo mejor está hablando o a lo mejor no está hablando de esos, pero no, porque la palabra aquí que se usa para maestro es de una persona que ha sido enviada por otra o que ha sido puesta por otro para enseñar. No es proclamarse maestro nada más porque a mí me dio la gana. Entonces, hermanos, no podemos nosotros proclamarnos pastores, maestros o lo que quieran por lo que yo quiero nada más, o porque yo lo sentí o porque yo me siento bonito enseñando. ¿Sabes qué? Porque hay una grande responsabilidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es esperar el llamado de Dios. Una persona que quiere ser pastor, una persona que quiere enseñar y ser maestro, tiene que esperar o tiene que ser llamado por Dios. No tiene que ser llamado por él mismo, tiene que ser llamado por Dios. ¿Por qué? Porque el ser maestro trae una responsabilidad tan grandísima que solamente los que son llamados por Dios la pueden llevar. Porque vamos a ver qué es lo que implica el ser maestro. Ahora dice: no os hagáis muchos maestros de vosotros, ¿verdad? Entonces, no nos hagamos maestros nosotros. ¿Por qué? Porque el llamado a ser maestro viene de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que es Dios el que llama a las personas a ser maestros. Porque yo he visto muchas personas que dicen y ambicionan: es que yo quiero ser pastor, y se pelean el púlpito hasta la muerte, ¿sí? Se pelean el púlpito y yo quiero estar aquí en el púlpito y no sé, pero yo quiero estar en el púlpito. Y la pregunta que hay que hacerle a esa persona: bueno, ¿quién te está llamando a estar en el púlpito? ¿Verdad? ¿Es Dios? Bueno, vamos a ver, es Dios. Versículo 12, versículo 28. ¿Sí estamos ahí? Primera de Corintios 12, 28. Dice: y aún nos puso Dios, fíjense, aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles, y luego profetas. Lo tercero, maestros. Y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas, etc. El versículo 29, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Son todos maestros? Tampoco. Y así son los... Entonces, es Dios el que pone al maestro, es el que pone al pastor, es el que pone a la gente. Efesios capítulo 4, para sustentarlo más. Decía Humberto, tenemos que ser textuales. Bueno, vamos a ser textuales en esto, porque es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros sepamos que es Dios el que pone, no el de: mira, tú enseñas bien, debes de abrir una congregación, yo te sigo. ¿Ustedes creen que eso sea correcto? No. Pues hay muchas iglesias puestas así, que porque enseñan bien se autonombran pastores. Pero yo veo en la Biblia que todo aquel que es pastor va bajo la autoridad de alguien más. Si no, perdóname, no sé si tú eres pastor. Sinceramente, aquí yo lo estoy viendo, Dios lo constituyó, pero Dios usó a su iglesia, lo podemos ver en el libro de los Hechos, usó a sus apóstoles. ¿Quién mandó a Pablo y a Bernabé? Fueron bajo la autoridad de alguien. ¿De quién? De la iglesia de Antioquía, ¿sí o no? Entonces, 4:11, perdón. Y él mismo constituyó. ¿Qué es esa palabra constituyó? Otra vez.
que puso, que estableció, que dejó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿por qué es una responsabilidad tan grande el ser llamado maestro por medio de Dios? Por lo que dice a continuación, porque esa persona es lo que va a establecer Dios para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso sirven los maestros, para eso sirven los pastores, para edificar a cada uno de ustedes por medio de la predicación y por medio del discipulado. ¿Por qué? Porque se necesita que todos seamos discípulos de Jesucristo. Yo soy un discípulo de Cristo. Ustedes son discípulos de Cristo. Aunque somos llamados como pastores, pero seguimos siendo discípulos de Cristo. Entonces a nosotros Dios nos puso una responsabilidad de poder guiar a las ovejas por el buen camino. Sí, una de las grandes responsabilidades es, ¿qué tiene que tener un maestro que es llamado por Dios? ¿Qué es lo que tiene que tener un maestro que es llamado por Dios? ¿Nada más las ganas de hacerlo? No tiene que tener, porque ahora lo vuelvo a repetir, y yo no sé si estoy frustrado en esto, pero hay muchos que dicen, es que yo soy maestro. Bueno, ok, ¿cuál es la doctrina de la Biblia? Pues no sé, yo solamente lo enseño. Un maestro enviado por Cristo tiene que saber doctrina, hermanos. ¿Cómo lo compruebo? Primera de Timoteo 3:7. Primera de Timoteo 1:3. Fíjense, debe de ser una persona que sabe perfectamente. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice en el capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ese era el problema de los efesios. El problema de los efesios es que había muchos que se proclamaban siendo ignorantes de la doctrina. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, mira, tú debes de evitar eso. ¿Sí? Deben de ser. Ahora vamos al 3.6, ahí mismo. Vamos a estar tocando varios pasajes. Pero en el 3.6, en el capítulo 3, versículo 6 del mismo libro, dice, no un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo. O sea, un neófito, ¿qué es un neófito, Florecita? Es un ignorante, es una persona que no sabe. Yo a veces pienso como aquellas personas que invitan a los encuentros con Cristo, a los encuentros de esos encuentros cristianos y católicos, lo que quieran, que es lo mismo. Salen las personas del encuentro y luego ya en un mes ellos ya son maestros. Ellos ya son maestros. ¿Y qué sabes de la doctrina? ¿Qué sabes de la enseñanza? No, yo no sé, solamente sé que en el encuentro Dios me habló y yo sentí y no sé qué tanto. Y muy bien, ¿cuál es tu enseñanza, tu doctrina? Pues no sé, pero yo estoy enseñando la Biblia. Y luego los llevan a otro que el posencuentro.
para reafirmarlos, que para que sean líderes grandemente, líderes. ¿Sí? Bueno, esto sí es tremendo. Pero el hombre que es llamado por Dios tiene que saber la Biblia, tiene que saber doctrina. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo lo ha estado moldeando y lo ha estado capacitando para llegar a ser ese siervo que Dios va a usar para edificar su iglesia. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, Donaldo, si tú dijeras, yo mañana voy a ser pastor, hermanos, quiero que me unan en el grupo de ancianos. Bueno, está bien, Donaldo, ¿cómo sentiste el llamado, verdad? ¿Qué sabes de la...? Pues no sé, hermano, solamente sé que sentía algo en mi corazón y sí. Ok, entonces, ¿ya quieres ser pastor? No, pues ya. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No, espérate. Vamos a enseñarte y vamos a dejar que el Espíritu Santo te madure. A lo mejor te madura en 1 año y te enseña en medio año. Solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero el que tiene preparado, Dios lo va a preparar. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el maestro llamado por Dios? Otra de las cosas está en 2 de Timoteo 2:15. Este pasaje también es muy importante, 2 de Timoteo 2:15. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:15? Procura con diligencia, le está hablando, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. ¿Sí? Entonces, esta palabra que usa es el que traza, que interpreta de una manera bien la palabra de Dios. Porque es importante que un pastor o un maestro trace la palabra de Dios correctamente. Mucho. Porque si él enseña cosas que no están conforme a la Biblia, fíjense, el instrumento del pastor, ¿qué es? Es la Biblia. Pero el más es lo que va a hablar. Y si un maestro traza mal la Biblia, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a creer que es como así lo dijo el pastor. Pues yo no sé, así lo dijo el pastor. Bueno, y tu pastor tiene la verdad, o sea, dice la verdad. Pues así lo dijo, él es el pastor, él es el que está preparado, ¿no? Y muchos así no la quitamos, ¿verdad? Pero no, también como congregantes tenemos una responsabilidad de ver que en realidadmente el pastor está trazando la palabra correctamente. ¿Sí? Como los de Berea. Los de Berea se sentaban a escuchar al apóstol Pablo, agarraban el Antiguo Testamento y veían qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Si era conforme a lo que estaba diciendo el Antiguo Testamento. Pero eso es lo que necesitamos. Ahora, hermanos, ¿cuál es el peligro de no trazar la palabra bien? De no trazar la palabra de bien es la cuestión de todas las denominaciones que hay cristianas. Pues yo soy de la Iglesia Bíblica Zacatecas. Pues yo soy de la Iglesia Pentecostal. Pues yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Pero por qué sale todo eso? Porque trazamos y decimos y se hace una doctrina. Dijo Humberto, ¿cómo dijiste? Hace rato. No, es donde es una regla ya a seguir cuando está mal trazada la escritura. Sí, hablaba Humberto del bautismo en el Espíritu Santo. Oh, qué exageración, ¿verdad? En muchas iglesias. ¿Pero por qué? Por no trazar la palabra correctamente. La llenura del Espíritu Santo. No, pues es que yo pienso
¿Qué es esto? ¿Saben que un maestro no puede llegar a la Biblia y decir, es que yo pienso, ¿qué es esto? ¿Saben por qué? Porque la Biblia no es de interpretación privada. No es de interpretación privada, porque ella misma es su intérprete. El Espíritu Santo que mora en ti te va a ayudar a entenderlo, como dijo Humberto. ¿Por qué? Porque eres una persona espiritual. Ok. ¿Qué tiene que hacer un maestro? Hermanos, lo único que tiene que hacer un maestro es predicar la Biblia. ¿Dónde lo vemos? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a ver, dice, te encarezco delante de Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Estamos hablando de que viene Cristo en su segunda venida y va a haber un juicio. ¿Cierto o no es cierto? Claro que va a haber un juicio. Y Pablo está encareciendo a Timoteo, no con otras personas. Lo está encareciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y le dice en el versículo de Dios que prediques lo que tú piensas. Que prediques lo que leíste en la revista cristiana. No, que prediques la palabra. Que istes a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. ¿Por qué es tan importante Porque muchos se paran en los púlpitos a decir chistes. Y no estoy en contra de alguien que se echa chascarrillos como ilustración de su predicación. ¿Sí? No estoy hablando eso. Como Jesús Olivares, ¿verdad? Él dice mucho, y es cierto, es muy chistoso, pero es bíblico el hermano. Ahora, estoy diciendo de aquellos que dicen, ¡ay, esos teólogos! No, Biblia. No, hermanos, vamos a sacar, y sacan un libro de chistes y empiezan. No, miren, un chiste. Y otro chiste. A eso no somos llamados. O nos llamaron a los... Humberto, ¿somos llamados a entretener a los hermanos? Que no. A tenerlos ji, ja, ja, ja. No. Hemos sido llamados a enseñar la palabra, y la palabra penetra. A mí me importa verlos a ustedes así. No me gusta verlos así, sino serios, porque es cuando la palabra está penetrando en su corazón. ¿Sí? Si sales triste de aquí por la palabra, qué bueno. Eso es nuestro ministerio de un maestro. No decir, pues es que yo pienso. No, es que yo creo que es así. O pararme en el púlpito y empezar a decir, pues Dios me bendijo y puse una tortillería y me dio la oportunidad de abrir una tortillería acá y otra tortillería acá, y usan un versículo de Oseas, o no recuerdo de cuál es el que usan, y ya, esa fue toda la predicación. Hacen un llamado y ya toda la gente está llorando y todo. A mí me tocó ver eso. ¿Cómo? Quieren una tortilla. Exacto. Ya, y a mí me tocó ver eso, hermanos, y créanmelo, yo me salía enojado. Porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que un payaso se pare en el púlpito y todavía llame a las personas y estén llorando por nada? Porque quieren una tortillería, dijo su hermana, ¿verdad? O porque quieren mucho dinero. Hermanos, es importante. ¿Por qué es importante que el pastor o el maestro predique nada más la palabra? Seguimos ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, versículo 3. Miren, es importante, dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Este es el peligro
de los maestros. Una persona que es llamada por Dios, yo estoy bien seguro que siempre va a estar firme en la doctrina. Hermanos, yo pensaba en la semana y decía, hay que ser conservadores en lo bíblico, no en órdenes de culto, porque muchos le hablan a la doctrina, al orden de culto, pero eso no es, eso, hermanos, no nos ayuda en nada. Es la Biblia, ¿verdad? Es la Biblia la que nos sostiene. Pero hermanos, vendrán personas que no sufrirán la sana doctrina, sino tendrán comezón de oír. Cuando tenemos comezón y nos rascamos, ¿qué sentimos? Ah, no, sí. Le digo a mi esposa, ráscame la espalda. Y ya está ahí. Sí, no, bien a gusto, así. Ya. Pues miren, las falsas enseñanzas entran así. Empiezan a darte por tu lado y dices, ay, sí es cierto, el hermano, no, sí, esa es la palabra que yo quería escuchar, sí, no, es maravilloso la palabra que yo quería escuchar, pero queremos escuchar cosas bonitas, no queremos escuchar que Dios dice, arrepiéntete, no queremos escuchar que el pecado nos va a juzgar, o sea, nuestro pecado nos va a alcanzar. Ahora, yo puedo estar predicando ahorita del amor de Dios y enfrascarme en el amor de Dios, y es una enseñanza bíblica. Ok, eso es cierto, pero no es toda la verdad. Y el apóstol Pablo dijo en Hechos, dice, estoy limpio de la sangre de todos porque no me he rehusado en compartirles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios va desde que Dios tiene una ira santa hasta el amor perfecto que Él tiene. Dios es un todo. No podemos enfrascarnos nada más en el amor de Dios, como hacen muchos. No, tenemos que hablar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque después vienen estas falsas doctrinas en donde hacen sentir bien a la gente y dicen, ay, estoy a gusto, y Dios, trajiste un avivamiento a mi corazón por la palabra. ¿Sí? ¿Les ha tocado a alguien esto? Sí. Pero créanme que Dios quiere una reacción diferente ante ustedes, ante nosotros. A mí, hermano, ayer una persona me dijo, ese Dios del que usted está hablando, ese no es el Dios que yo conozco. Le dije, el Dios de la Biblia no nos conviene. No, porque Él nos condena, a toda la humanidad nos tiene condenados, ¿verdad? Entonces, tenemos que predicar la palabra y dice en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Gloria a Dios por esta semana de bendición con el tablero. En serio, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Manuel, haz obra de evangelista. Eso es un llamado. Ahora bien, quiere decir que toda la responsabilidad es llamada nada más al maestro, predicador o pastor, o anciano o obispo. ¿Será toda la responsabilidad? No, indirectamente, hermanos, todos tenemos una responsabilidad ante Dios, de predicar el Evangelio, de predicar la Biblia, no lo que yo pienso, no lo que yo creo. ¿Sí? Ahora, hermanos, otra cosa que el pastor o que el maestro tiene que estar haciendo es que su predicación siempre rime con su acción. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver qué le dice Pablo a los romanos en el capítulo 2, 17. Romanos capítulo 2, 17. Fíjense bien, usando el ejemplo de los judíos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. ¿Sí? Aprobamos lo mejor de Dios. Dice, y confías en que eres guía de ciegos. Aquí ya empieza el apóstol a hablar fuerte. Luz de los que están en tinieblas.
O sea, tú eres guías de los ciegos y de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley en forma de la ciencia y de la verdad. Hasta aquí todo va bien, ¿verdad? Ese soy yo. Yo estoy para enseñar al que no sabe, yo estoy para enseñar a mi hijo, a mi niña o a quien sea. Y yo estoy ahí, yo soy el que estoy ahí y estoy enseñando, y yo creo que lo que Dios dice es verdad. Sí, hasta ahí pues muchos nos identificamos, pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo del 21 en adelante. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Qué querrá decir el apóstol Pablo con esa pregunta? ¿Sí? Tú que predicas que no se ha de hurtar, robas. ¿Usted ha robado algo? No, nunca. ¿Ni un chicle? No. De veras, ¿verdad? Bueno, ahora, 22. Tú dices que no se ha de adulterar, y adulteras. ¿Usted ha adulterado? Jesucristo dijo que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. No, yo nunca he hecho eso. No. ¿Cuántos han dicho eso? Muchos, ¿no? Cuando evangelizamos. Ahora, el cristiano va a decir, no, yo nunca lo he hecho. Y sin embargo hace lo contrario, ¿verdad? Eso es fuerte también. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. No la idolatría, no. Y tú también haces lo mismo. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión la que se hace exteriormente de la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no de letra, la alabanza del cual viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué está queriendo decir? Que a lo mejor podemos reflejarlo, pero no he tenido una circuncisión en mi corazón. Y todavía existe lo malo. El maestro necesita purificarse día con día, hermanos. Necesita purificarse día con día. El sacerdote en el Antiguo Testamento, cada vez que se iba a acercar al tabernáculo, él no podía entrar como quisiera. Él necesitaba lavarse, santificarse para entrar a la presencia de Dios. Todo maestro necesita santificarse día con día. Ahora, ¿nada más el maestro, pastor, nada más ellos? No, todos nosotros tenemos que santificarnos, hermanos. Porque hay dos dichos que yo puse aquí. Uno dice, no el aprendizaje, sino la puesta por obra es la base. Y el que multiplica las palabras, multiplica el pecado. ¿Qué está queriendo decir este dicho? Dice, bueno, tú puedes aprender mucho de la Biblia. Y puede tener el conocimiento para ser un maestro, ¿verdad? Pero, dice, déjenme leerlo, ¿verdad? Es la base, o sea, pero la puesta por obra es la base. Lo que dice Santiago en lo que vimos en los capítulos anteriores. Dice, y el que multiplica las palabras, multiplica el pecado. ¿Qué pasa si yo ahorita los estoy exhortando? No, Dios dice esto, no peques, no esto, no el otro. Y yo mañana hago lo mismo. Yo, miren, tengo una soga aquí en el cuello, que si nomás Dios hace así, está
has acabado. Sí, esa es la responsabilidad de un maestro. Otro dicho dice, haced como yo os digo, pero no lo que yo hago. Cristo le dijo a sus contemporáneos, les dijo, haced como ellos dicen, pero no hagan sus obras. Esto eran los fariseos, eran maestros de la ley y ponían muchas cosas, muchas decían, no, tú haz esto, tú haz lo otro, pero ellos no querían hacer nada. Y les decía, ustedes son de doble condenación. Aún más, hermanos, hacían prosélitos, doble condenación del infierno, dice Cristo. Entonces, eso es peligroso para un maestro que no está firme. Ahora bien, ¿por qué todo esto del maestro, hermanos? Porque el maestro tiene que ser el primero en tener cuidado cómo usa su lengua. ¿Sí? El maestro tiene que ser el primero en cómo habla. ¿Sí? Pero trae una responsabilidad. Regresamos a Santiago, hermanos. Santiago 3. Santiago capítulo 3. Y dice, hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros. Y dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Entonces yo digo, ten cuidado si Dios no te ha llamado a ser maestro. Ten cuidado si Dios no te ha llamado a ser maestro. ¿Por qué? Porque el ejemplo que he dado de los que se proclaman pastores, apóstoles, profetas y lo que tú dices, ellos se ponen como nada. Pero la palabra condenación. Ahora, si una persona no es llamada por Dios, trae una responsabilidad muy grande en sus hombros. En sus hombros. La palabra condenación es la palabra krima en el griego. Quiere decir una sentencia pronunciada, un veredicto o la decisión resultante de una investigación. ¿Sí? Entonces, para el maestro hay una sentencia. Ahora uno puede decir, pues yo no quiero ser maestro. Pues tengo una condenación encima de mí. ¿Verdad? Dice, yo no, pues ¿para qué? Pero esto lo podemos ver de dos cosas, hermanos. Si Dios te ha puesto por maestro a ti, tienes una grande responsabilidad. ¿Por qué? Otra vez, hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cada pastor maestro va a ser responsable de todos los que puso a su cargo. Segunda de Corintios 5, 12. Hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí se va a exponer lo bueno y lo malo. Ahora, Romanos 14 también hasta el terminar. Hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso es para el cristiano, hermanos. ¿Sí? Somos responsables de ello. Somos responsables. ¿Por qué? Vamos a recibir un juicio. Ahora, Primera de Corintios 4, hermanos. Quiero ver Primera de Corintios 4. Primera de Corintios 4, versículo 3 al 5. Bueno, voy a leer desde el primer versículo porque es bonito el contexto. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Sí? Cada maestro, cada pastor, y usted necesita ser hallado fiel. ¿Sí? Estamos hablando de los maestros, pero toda la congregación y los hermanos
tenemos el compromiso, porque somos administradores también de los misterios de Dios. Ahora, algo importante es que usted es indirectamente un maestro. ¿Sí o no? Entonces también lleva responsabilidad ante eso. Tenemos que ser hallados fieles, hermanos. Y el versículo 3, yo en poco tengo de ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no os juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual declarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, tú vas a ser juzgado, tú vas a comparecer ante el tribunal de Cristo, y tú, a lo mejor yo no te voy a juzgar aquí, pero prepárate, te vas a encontrar con tu Dios, y me voy a encontrar con mi Dios. Y ese día, ¿con qué me voy a justificar? Nada, yo como maestro no me voy a justificar. No podemos ser ociosos en la palabra. Tenemos que estar ahí en la palabra. Pero hermanos, otra vez que puedo ver aquí, hermanos, en la mayor condenación, es también por aquellos que se autoproclaman maestros, apóstoles, profetas, pastores. Eso sí, hermanos, eso sí, no quiero estar en su lugar. Yo no quiero estar en el lugar de ellos. Dijo David en Samuel, prefiero caer en manos del Dios vivo que caer en manos del enemigo. Y la verdad, yo estoy en ese pensamiento. Prefiero caer en las manos del Dios vivo, en el tribunal de Cristo, a la condenación de un falso profeta. Porque eso es lo que son, falsos profetas, los que se autoproclaman. Son falsos profetas. No veo otros. Son falsos profetas. Miren, en Judas, vamos al libro de Judas, versículo 14 y 15. Sí, busquen Judas. Judas es un librito antes de Apocalipsis. Es un librito de un capítulo, pero qué capítulo, hermanos, créanmelo, qué capítulo. Judas, versículo 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra ellos. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, Santiago, aquí Judas está hablando de los falsos profetas, ¿sí? Si lo vemos unos versículos atrás, ¿sí? En el versículo 13, fieras ondas del mar y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos son los falsos profetas. Ahora, ¿dónde más podemos encontrar los falsos profetas? Bueno, vamos unas hojitas allá atrás en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, capítulo 2, y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su predicación y su perdición no se duerme. Sí, el versículo 4 es crucial, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino los que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad. Esta palabra no, infierno, es Tartarus, ¿verdad? Del cual, bueno, ese es otro tema. Para ser reservados al juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que agradó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, descendiéndolos a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Ahora, hermanos, el falso profeta, un autoproclamado pastor, ya lleva una sentencia sobre su hombro. ¿Por qué? Porque tarde que temprano siempre va a cambiar su enseñanza. Yo conocí un pastor, a lo mejor muchos lo conocen. Empezó bien, predicó la palabra y predicó el evangelio y caminó bien su iglesia y todo. De repente le dio un giro a su doctrina, le dio un giro a sus pensamientos, a su predicación, y ahora no sé qué predica el hermano. Se fue por otro lado. Lo que decía Humberto, no es cómo empiezas, sino es cómo vas a terminar. ¿Te has autoproclamado pastor, maestro? Créemelo, si es Dios quien te puso, qué bueno, porque vas a estar ahí. Pero si fuiste tú mismo, aunque hayas ido al seminario, aunque hayas estudiado todo eso, si tú mismo te autoproclamaste, traes una sentencia muy fuerte, o esos traen una sentencia muy fuerte sobre su cabeza. Y yo no quisiera estar en sus zapatos, ¿sí? Porque su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, eso es lo que pasa con una persona que es un falso maestro. Por eso, un maestro tiene que ser cuidadoso de enseñar la Biblia, no de enseñar lo que yo creo. Y hermanos, Jesucristo confrontó a los maestros de su época y les habló duro. Muchos se escandalizan. No es mi punto, ¿verdad? Como pastores que se enfocan en falso profeta, falso profeta, falso profeta. No es, pero lo tenemos que hablar, hermanos. Y tenemos que tener cuidado de todo eso, ¿sí? Porque un falso profeta, imagínense un falso o una persona que se autoproclama. ¿Se pueden imaginar toda la gente que tiene ese pastor? Una mega iglesia. ¿Se pueden imaginar toda esa gente que tiene ese pastor? ¿Cómo estarán esa gente? Yo no dudo que Dios tenga pueblo, como un remanente en todas esas iglesias. Pero imagínense la mayoría en un falso evangelio, en una falsa enseñanza. ¿Se pueden imaginar? Ahora, entiendo a Jesucristo cuando dice, prosélitos, doble condenación del infierno. Hermanos, es peligroso, sinceramente. Eso a mí me pone a pensar. Y esto Cristo le dijo a los maestros de su tiempo. Mateo 23, hermanos. Mateo 23. Déjenme, voy para allá rápidamente. Está largo el capítulo 23. Sí, es más, en la arribita dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. ¿Quién eran
¿Quién eran los escribas y los fariseos? Los maestros de ese tiempo. Y fíjese, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí, mi grande, pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro y el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros. Sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Cómo dice? Es fuerte esa palabra, Hipócritas quiere decir actor, que actúan, que fingen, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis en vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretextos hacen largas oraciones. Por esto recibiráis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Se fijan cómo Cristo confrontó a ellos? Ahora, ponte en el lugar de un escriba y de un fariseo. Esas palabras de Cristo son para un falso profeta también, para un falso maestro. Sí. Entonces, tenemos que tener cuidado los ser maestros. Sí, hay una responsabilidad tan grande, que Dios sea el que nos llame. Y lo va a hacer, hermano, aunque tú no quieras. Yo le doy gracias a Dios cuando uno dice: no, yo la mera verdad no quiero. Me gusta, pero no quiero. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a llamar. Porque tú no estás ambicionando un puesto. ¿Sí? Porque dice Pablo a Timoteo. Ahora bien, las características de un maestro, voy rápido, ya se me hizo muy largo, son las características de un maestro, las vamos a ver en primera de Timoteo 3, hermanos. Vamos rápido a primera de Timoteo 3, ya para terminar este punto. Muchos van a decir: apenas va a terminar ese punto, hermano, ¿qué pasó? No. Bueno, y a lo mejor y ahí dejo el tema. Ok, para un pastor, para un maestro, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar
gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso es lo que reúne un verdadero maestro, un verdadero pastor, un verdadero siervo de Dios, que es llamado por el Espíritu Santo, que es usado por el Espíritu Santo, no porque yo me puse como pastor porque yo quise, ¿sí? O porque mis suegros me están sosteniendo el ministerio, ¿verdad? O porque un hermano dice que predico bien, ya quiere que yo abra una iglesia. No, hermanos, que sea Dios quien nos llame a su servicio. Hermanos, y para terminar, regresamos a Santiago, capítulo 3, y en el versículo 2 dice: pero todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Hermanos, si somos maestros, tengamos cuidado de no poner tropiezo. ¿Por qué? La palabra que usa Santiago para ofendemos, es la palabra praktio en el griego, que significa hacer tropezar, hacer caer, cometer un error. Eso es lo que significa. Hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo? Un maestro tiene que tener cuidado con lo que habla. Un maestro tiene que tener cuidado con lo que enseña. Un maestro tiene que tener cuidado con cómo se expresa, ¿sí? Cómo hace las cosas. ¿Por qué? Porque muchos maestros tropezamos. Yo este versículo lo veo de dos formas. Como nosotros tropezando muchas veces porque no somos perfectos. Y dos, haciendo tropezar a los demás por una falsa enseñanza. ¿Sí? Entonces, nosotros llevamos buena responsabilidad de Dios. Ahora, como maestros necesitamos, hermanos, no poner mucha atención en que no ofendamos a la gente. O sea, que no le pongamos tropiezo a nadie y que también nosotros no tropecemos como maestros. ¿Sí? Eso es muy importante, que nosotros lo hagamos. ¿Sí? Porque hasta Santiago se incluye en la lista. Porque todos ofendemos, lo dice en una forma personal también. Todos ofendemos, todos tropezamos, y cuidado con hacer tropezar también. Hermanos, muchos tropiezos tenemos que pasar, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer tropezar. Primeramente, hermanos, para que me entiendan, para darme a entender mejor, nosotros como cristianos y como maestros debemos de tratar de no tropezar, para no hacer tropezar a los demás. Entonces, una responsabilidad grande, pero no es por nuestras propias fuerzas, es por el Espíritu Santo, por el que nos va ayudando a madurar en nuestra vida cristiana. Esto nos habla de madurez, pero eso lo vamos a ver la semana que entra. ¿Sí? Vamos a concluir y vamos a seguir con el tema, pero vamos a concluir hasta aquí, en debemos de tener cuidado de no tropezar y de hacer tropezar a los demás. Vamos a orar, hermano. Señor, te pedimos, mi Dios, que nos afiances y que nos ayudes a entender tu palabra y que tú, mi Dios, nos fortalezcas grandemente. Te alabamos, Dios, y te bendecimos porque tú eres un Dios grande, santo, perfecto, en quien podemos poner nuestras vidas y nuestro corazón. Te
Te exaltamos y te glorificamos. Te alabamos y te bendecimos, Dios, y ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes y a salir adelante para que cuando venga tu manifestación seamos hallados victoriosos, mi Dios. Te damos gracias, Padre, porque solamente tú nos guías y nos ayudas y nos fortaleces. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, ayúdanos a meditar en tu palabra y ayúdanos, Señor, a ver que tu Espíritu Santo nos sostiene y que nos ayuda en nuestro caminar. Te damos gracias, Dios, por todo. Ayúdanos a no divorciarnos de tu palabra, sino que sea también como nuestra esposa, parte de nosotros. Te lo pido a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.